Bienvenidos a Próximo Retorno, su espacio cósmico, filosófico y divertido donde yo, Aldo Concha, y tú viajaremos juntos y descubriremos los secretos que esconde el universo. Y fíjese que un tema que estuvo sonando mucho por las redes sociales y aún continúa sonando por algunos de los espacios del internet fue la triste partida de Naya Rivera, reconocida actriz y muy querida por su personaje de Santana López en la serie de comedia musical Glee. Y así lo ha confirmado la oficina del sheriff del condado de Ventura, la zona al noreste de Los Ángeles donde fue vista por última vez. De acuerdo al capitán Eric Bishop, el cuerpo de la actriz de origen puertorriqueño fue hallado flotando en la parte noreste del lago Piru en Los Ángeles, el lugar de descanso donde había acudido con su hijo de 4 años. Allí alquiló una embarcación y salieron juntos a nadar. El niño alcanzó a regresar al barco, donde fue encontrado dormido sobre la cubierta. En un video recuperado por las autoridades confirman que la madre y su hijo eran los dos únicos a bordo del navío y que lo alquiló alrededor de la 1 de la tarde. La llamada a las autoridades se produjo 3 horas después. Este tema sin duda ha dado mucho de qué hablar, ya que a la fecha de cuando se planificó este tema, aún se desconocía la causa de la muerte de la actriz, así como muchos otros misterios que la policía aún no había podido o no ha podido aclarar. Y es que muchos expertos y otros no tanto han especulado diferentes teorías o versiones de lo que pudo haber pasado realmente, hablando de teorías de conspiración, así como una presunta maldición que recae sobre todos los participantes de la aclamada y popular serie. Si les gustaría que hablara de esta maldición, háganmelo saber en los comentarios. Y todo esto hasta sectas o cultos que podrían estar relacionados con la muerte de esta actriz. Y es de estos últimos que quiero hacer una mención especial, ya que a lo largo de la historia han existido diferentes y diversos cultos o sectas con trágicos finales para sus integrantes y todos los que los rodean. Es por eso que en Próximo Retorno, el mejor podcast, les traemos los 7 cultos o sectas más peligrosos de la historia. Y agárrense que esto se va a poner bueno, lo escuchó bien. La cienciología, famosa por atraer la devoción de celebridades como Tom Cruise y John Travolta, la cienciología se inició con las enseñanzas del autor de ciencia ficción L. Ron Hubbard en 1952 y ahora cuenta con miles de seguidores. Los adeptos a la cienciología pasan por una auditoría personal en donde se les hace una larga serie de preguntas mientras están conectados a un dispositivo llamado electropsicómetro, el cual supuestamente mide el estado mental de una persona. La cienciología exige grandes donaciones de sus miembros antes de que puedan ingresar espiritualmente. Porque claro que sí, siempre van a buscar exprimirnos, como usted lo ha escuchado aquí infinidad de veces. Eso es lo que quieren, eso es lo que siempre han querido de nosotros, exprimirnos como limones. Según los relatos e historias, los intentos de salir de la religión tienen como resultado una fuerte intimidación por parte del resto de los miembros del culto. La práctica de la cienciología obliga a los seguidores a aislarse de sus amigos y familiares no creyentes, además de ataques a todo aquel que cuestione sus creencias. Y es que hasta la misma Wikipedia tuvo que bloquear todas las ediciones que se generaban desde el IP de la cienciología, ya que a ellos les encantaba, les fascinaba entrar a la Wikipedia y cambiar datos, haciendo pasar su secta como algo real. Y es que también todas las sectas ocultas tienen como principal función separar a sus integrantes de sus familiares, con el fin de poder manipularlos con más facilidad, llevando a cabo el famoso dicho que dice: divide y vencerás. Y es que si usted, señor, o usted, señor, es una persona perspicaz y que ha podido empezar a abrir su mente al mundo de la iluminación y del conocimiento, se dará cuenta de que muchos de nuestros políticos y grandes figuras utilizan las mismas estrategias para lavar nuestro cerebro.
para lavar el cerebro de sus seguidores y manipularlos a su voluntad. ¿Verdad, Morena? La secta Moon o secta de la unificación. La Iglesia de la Unificación fue fundada en 1954 en Corea por Sun Myung Moon. La mayoría de las creencias de Moon conviven muy bien con otras enseñanzas conservadoras, cristiana, misógina, homofóbica, antisemita, antiateo. Pero incluso las religiones más conservadoras se ofenden con esta secta, dado que Moon alega ser la segunda llegada de Cristo en el mundo, con la intención de terminar el trabajo dejado de hacer por la crucifixión. Moon también tiene algunas ideas obsesivo-compulsivas de cómo deben de hacerse las cosas. Por ejemplo, durante el acto sexual, una foto de ella debe estar cerca y la pareja debe limpiar con un pañuelo desantificado, que no puede estar en contacto con ninguna otra ropa. A pesar de que parece una secta algo loca, los aparentes miembros pueden salir y entrar cuando les plazca y las acusaciones de lavado de cerebro han sido rebatidas por completo. Actualmente la Iglesia de la Unificación es controlada por los hijos de la fundadora. ¿Qué les puedo decir acerca de esta secta? ¿Qué yo les puedo decir acerca de esto? Los coreanos y sus cosas raras de coreanos. Nada más, esto es eso. El Templo del Pueblo. El 18 de noviembre de 1978, el autoproclamado reverendo James Warren Jones de alguna manera logró convencer a más de 900 seguidores, repito, 900, para que cometieran suicidio en masa en medio de una selva en América del Sur. Formados como una reacción contra el capitalismo desenfrenado, el Templo del Pueblo buscó crear un paraíso socialista. John se trasladó junto a sus seguidores a una especie de campo de concentración en las áreas aisladas de Guayana. Cuando los familiares de los miembros de la secta pidieron al gobierno de los Estados Unidos que interviniera, el congresista de California, Leo Ryan, fue enviado a Guayana con un equipo de televisión para investigar. Profundamente alarmados por lo que vieron, Ryan trató de regresar a los Estados Unidos junto con algunos residentes de Johnstown que querían irse. Pero a medida que abordaban el avión, los guardias de Jones abrieron fuego contra ellos, matando a Ryan y a los otros 4. Más tarde, Jones dijo a sus seguidores que debido al asesinato de Ryan, su comunidad no podría seguir funcionando, así que todos en el Templo del Pueblo se quitaron la vida. A los seguidores de John se les dio una bebida color morado mezclado con cianuro y sedantes y tranquilizantes. Los niños fueron obligados a beberlo también. 33 miembros sobrevivieron huyendo y escondiéndose en la selva. Existe un espeluznante audio del evento en el cual se puede escuchar el discurso de 1 hora de duración por parte de Jones, las protestas de algunos de sus seguidores y la agonía de los niños y adultos envenenados. Y es que piénsalo, ¿qué tan mal tienes que estar? En verdad, ¿qué tan mal tienes que estar para seguir a alguien tan ciegamente, ¿no? A una persona y llegar a esos extremos, ¿no? Ya nos daremos cuenta qué tan fácil nos pueden manipular. Las puertas del cielo. El segundo culto suicida en la lista fue el responsable de la muerte de 33 miembros en San Diego en 1973. Las Puertas del Cielo estuvo dirigida por Marshall Applewhite, quien fue castrado voluntariamente junto con otros 7 miembros masculinos de la Puerta del Cielo. Y es que piénselo qué tan comprometido estaba con su estafa, que prefirió amputarse su miembro, a su amiguito, con tal de seguir ganando el cochino dinero. Ellos creían que la tierra iba a ser limpiada y reciclada, y la única manera de evitar el caos era dejar sus cuerpos y espíritus para que fuesen recogidos por los, y escuche bien señor, por los extraterrestres. Ellos estaban convencidos que una nave espacial estaba detrás del cometa Hale-Bopp. Los seguidores de las Puertas del Cielo cayeron al ingerir cianuro y arsénico mezclados con vodka. Y es que en una opinión personal de su servidor, el vodka es veneno. La policía encontró a los muertos extendidos de forma ordenada en sus literas, con los rostros y torsos cubiertos por un paño púrpura. Cada miembro llevaba un billete de $5 y 75 centavos en sus bolsillos.
Todos estaban vestidos de forma idéntica con camisas de color negro, pantalones deportivos y zapatos de goma Nike, negros con blanco, completamente nuevos. Y un brazalete en el que se leía Las Puertas del Cielo, equipo visitante. Se cree que se suicidaron en 3 grupos durante 3 días sucesivos, quedando participantes que limpiaban los dormitorios después de la muerte de cada grupo anterior. Sin embargo, hubo un sobreviviente, de nombre Rio D'Angelo, al cual Applewhite le ordenó abandonar el grupo para que éste mantuviese vivo el culto de las Puertas del Cielo. Y esto solo se pone peor como avanzamos. Y yo me pregunto, ¿en verdad soy el único que nota ciertas similitudes con los seguidores del presidente? Aum Shinrikyo. La infame secta japonesa Aum Shinrikyo, que significa verdad suprema, fue fundada por Shoko Asahara en 1984. Aum Shinrikyo comenzó como una inofensiva clase de yoga y meditación que trajo el patrocinio de estudiantes de diversas universidades elite que pagaron los altos precios de los seminarios de Asahara. Su mezcla entre el budaísmo, el cristianismo, las teorías de conspiración y la asimilación de la cultura pop logró calar en los desilusionados intelectuales de Japón. Los rituales que iniciaron fueron llevados en secreto, pero parecía implicar control mental y pruebas físicas extremas. En octubre de 1989, les repito, 1989, miembros de la secta asesinaron a un abogado que estaba en contra del culto, de nombre Tsutsui Sakamoto, el Sakamocos, así como su esposa y su hijo pequeño. El 27 de junio de 1994, el culto liberó gas nervioso sarín en la ciudad de Matsumoto, Nagano, en donde 8 personas murieron, pero la policía no pudo seguir el rastro de este culto. Salieron impunes de ese delito. El 20 de marzo de 1995 liberaron nuevamente el gas sarín en un ataque coordinado en 5 trenes del metro de Tokio, matando a 12 pasajeros y afectando a más de 1000 personas. La redada policial en la sede de Asahara, en el monte Fuji, reveló armas químicas y productos químicos necesarios para producir dicho gas, en cantidades suficientes para matar a 4 millones de personas. Adicionalmente, encontraron laboratorios de metanfetamina y millones de dólares en efectivo y oro. Los líderes de la organización fueron declarados culpables y condenados a muerte. Y es que lo verdaderamente aterrador y preocupante de este tema es la cercanía en el tiempo que tiene con nuestra actualidad, ya que estos hechos sucedieron entre los años 1990. La Comunidad de los Amigos. Dirigido por Robert L. Burton, quien dice ser un ángel, la Comunidad de los Amigos mantiene su instalación central en California, con una muy respetada bodega de vinos y un museo de arte. ¡Qué elegancia la de Francia!, ¿no? Los miembros se rigen con un estricto conjunto de normas que incluyen no nadar, no bromear y no fumar. También controlan el qué comer, qué vestir y cuántas horas dormir de la gente. Los miembros de la Comunidad de los Amigos regalan grandes cantidades de sus ingresos a la comunidad. Y también, por supuesto, Burton ha pronosticado un Armagedón en el que solo los miembros del culto van a sobrevivir. También ha sido acusado por exmiembros de ser un depredador sexual con predilección por los hombres jóvenes. Y ya por último, la última secta. Vamos a hablar de la más famosa, de la más conocida y de la que usted seguramente estaba esperando, ya que es la familia Manson. Uno de los cultos más infames y más conocidos de la historia de los Estados Unidos. Y es que ellos fueron un grupo de jóvenes que siguieron al psicópata Charles Manson en finales de 1960. Manson y sus seguidores asesinaron a varias personas escribiendo letras de las canciones de los Beatles con la sangre de sus víctimas en las paredes. En la psique americana, la familia Manson representaba el lado oscuro del movimiento contracultural de la época. Los seguidores de Manson fueron en su mayoría mujeres jóvenes que de alguna manera fueron convencidas para actuar como sus sirvientas y prostitutas. ¡Claro que sí! Manson creía que era una guerra de razas.
Manson creía que una guerra de razas se estaba gestando, en donde los negros iban a masacrar a los blancos y que él y su familia iban a convertirse en los líderes de los negros una vez que el polvo se asentara. Él cree que los Beatles tenían conocimiento de esta rebelión racial y le hablaron directamente a él en el White Album. Para conseguir comenzar la guerra, la familia realizó una masacre sangrienta conocido como los asesinatos de Tate LaBianca. Manson se encuentra actualmente cumpliendo una condena de cadena perpetua por conspiración, pero los miembros de la familia siguen devotos a él. Y estoy seguro, y hasta podría apostar que ahora mismo, que justo ahora, usted se pregunta qué es lo que pasa por la cabeza de todas estas personas al involucrarse con esta secta. Pero antes de sacar una conclusión adelantada, o simplemente voltear la cara ante un grupo de loquitos, ¿qué le parecería vivirle el otro lado de la moneda? Ya que el tema de esta noche nos llevará por un experimento social realizado por un profesor en Estados Unidos que estoy seguro que encontrará de igual manera espeluznante e interesante. Es por eso que esta noche, en Próximo Retorno, el mejor podcast, claro que sí, hablaremos del experimento social de la tercera ola. La tercera ola fue un experimento para demostrar que incluso las sociedades libres y abiertas no son inmunes al atractivo de ideologías autoritarias y dictatoriales, realizado por el profesor de historia Ron Jones en el marco de su estudio sobre la Alemania nazi junto con alumnos de secundaria. El experimento se llevó a cabo en el Cumberland High School, un instituto de Palo Alto, California, durante la primera semana de abril de 1967. Jones, al no poder explicar a sus alumnos por qué los ciudadanos alemanes, especialmente los no judíos, permitieron que el partido nazi exterminara a millones de judíos y otros llamados indeseables, decidió llevar a cabo un experimento. A partir de aquí, señora, si usted me lo permite y si no también aún así, empezaré a describir desde la perspectiva del profesor Ron Jones cómo llevó a cabo este experimento. Fuerza a través de la disciplina. El lunes enseñé a mis alumnos una de las experiencias más características de la Alemania nazi, la disciplina. Les hablé de la belleza de la disciplina, de cómo un atleta tiene la satisfacción de haber trabajado duro y ser recompensado con el éxito en el deporte, de la dedicación y paciencia de un científico, disciplina, estudio, control, el poder de la voluntad, las penurias a cambio de la recompensa mental o física. Más que invitarles, les ordené experimentar el poder de la disciplina, con el simple ejercicio de cambiar su postura al sentarse, describiendo cómo una postura adecuada mejora la concentración y fortalece la voluntad. Les instruí en una postura que consistía en poner los pies en total contacto con el suelo y la espalda completamente recta al respaldo. Y les preguntaba, ¿a qué hora podéis respirar mejor? ¿Estáis más atentos? ¿No os sentís mejor? Practicamos esta postura una y otra vez mientras les vigilaba y corregía ante cualquier mínimo fallo. Se convirtió en el aspecto principal del estudio. Luego les daba permiso para levantarse, para a continuación volverles a llamar. Así aprendieron a concentrarse en apenas 15 segundos, siendo conscientes de postura, pies y espalda rectos, y rodillas en ángulos de 90 grados. En poco tiempo lo hacían en silencio y en apenas 5 segundos. Fue extraño ver cómo los alumnos rápidamente adoptaron el código de conducta. Me pregunté hasta dónde era posible llevarles. ¿Se trataba de una manifestación de disciplina momentánea? ¿O se trataba de un deseo de uniformidad innato? ¿Un instinto humano enmascarado en la programación televisiva o las cadenas de restaurantes? Decidí poner a prueba la tolerancia de la clase. En los últimos 25 minutos introduje algunas nuevas reglas. Los alumnos tenían que sentarse antes de que sonara la campana y todos debían llevar papel y lápiz para tomar notas. A la hora de hacer preguntas debían levantarse y ponerse al lado de su mesa y siempre dirigirse a mí como señor Jones. Las respuestas inciertas eran reprendidas.
Ante todas las medidas, la intensidad de las respuestas de los alumnos creció, especialmente al recompensar a los alumnos por sus esfuerzos en hacer o contestar preguntas de forma atenta y correcta. Lo curioso es que en vez de los escasos habituales que monopolizaban el debate en la clase, ahora todos participaban y se apreciaba una notable mejoría en la calidad de las respuestas, incluso en alumnos que antes hablaban poco o eran muy tímidos. En cuanto a mí, solamente tenía preguntas. ¿Por qué no se me había ocurrido esto antes? Los alumnos parecían muy implicados. ¿Cómo era esto posible? Estaba implantando un entorno autoritario y las cosas parecían ir mejor y ser más productivas, pero ¿cómo cambiar ideas de una clase abierta y un aprendizaje autónomo? ¿A dónde debía llevar este experimento? Fuerza a través de la comunidad. El martes, el segundo día, entré en clase y encontré a todos en la postura del día anterior. Algunos de ellos sonreían por complacer al profesor, pero la mayoría estaban muy concentrados, con los cuellos rígidos, sin preguntas, sin hablar. Me dirigí a la pizarra y escribí: fuerza a través de la disciplina. Y después una segunda ley: fuerza a través de la comunidad. A continuación empecé a hablarles del valor de la comunidad, mientras por dentro me debatía entre detener el juego o seguir, ya que no había previsto esta intensidad en la respuesta de la clase. Inventé historias basadas en mi experiencia como atleta, entrenador e historiador. Se trata de ser parte de algo más allá de uno mismo, de ser un movimiento, una raza, un equipo, una causa. Era muy tarde para echar marcha atrás, había mucho por ver y entender todavía. ¿Por qué aceptaban los alumnos la autoridad que yo les imponía? ¿Dónde estaba su curiosidad o resistencia a este comportamiento marcial? Proseguí contándoles cómo la comunidad, al igual que la disciplina, debe experimentarse si se requiere. Para ello les hice recitar de dos en dos el mantra al unísono: fuerza a través de la disciplina, fuerza a través de la comunidad. Los alumnos se miraban y sentían el poder de pertenecer a algo. Todos eran iguales y capaces. Estuvimos repitiendo estos lemas de forma rotatoria sin dejar de enfatizar la forma correcta de sentarse, levantarse y hablar. Empecé a sentirme parte del experimento, disfrutando de la acción unitaria mostrada por los alumnos. Era reconfortante ver su satisfacción y su excitación por seguir adelante. Cada vez me resultaba más difícil abstraerme de la atmósfera que se estaba creando. A pesar de dirigir el grupo, también me estaba incluyendo. Casi al terminar la clase y sin pensarlo, creé un saludo especial solo para los miembros de la clase. Lo llamé el saludo de la tercera ola, ya que se dice que las olas viajan juntas y que la tercera es la más fuerte. Hice obligatorio que todos usaran el saludo como señal silenciosa de reconocimiento. Al terminar la clase, todos lo hicieron. A lo largo de los siguientes días, los alumnos de la clase harían el saludo sin dudar, ya fuera en el gimnasio o en la biblioteca. Esto hizo que el experimento se empezara a conocer fuera de la clase y que otros alumnos ajenos a ellos pidieran entrar. Fuerza a través de la acción. Y antes de continuar, señora, quiero hacer un énfasis especial en que solo apenas ha pasado 2 días. Apenas han pasado 2 días desde que este profesor decidió implementar este experimento con recuerdo a alumnos de secundaria, alumnos escuincles, alumnos pubertos, alumnos calientes de secundarias. Y lo que este profesor logró en 2 días, un simple control, un simple régimen de disciplina, porque tiene usted que pensar, señora, tiene usted que pensar, señor, en lo que implica todo esto. Lo que el profesor inconsciente o subconscientemente logró fue que estos alumnos renunciaran a su individualidad por formar parte de una colectividad aún mayor. Y es que esto suena espeluznante. Esto en verdad es algo tétrico, porque póngalo a pensar, señor, póngalo a pensar, señora. ¿Cuántas veces usted ha renunciado a algo? Ha renunciado a un sueño, ha renunciado a una meta, ha renunciado a algo que usted quería o que esperaba o deseaba por simplemente seguir como borrego a los demás.
fuerza a través de la acción. El miércoles decidí darle a todos tarjetas que les acreditasen como miembros del experimento. Nadie quiso quedarse fuera. Incluso vinieron 3 alumnos de otras clases para apuntarse. Les di una a cada uno marcando 3 de esas tarjetas con una X roja, lo que les acreditaba para denunciar faltas en el cumplimiento de las reglas. Acto seguido, les estuve hablando del significado de la acción, explicando cómo la disciplina y la comunidad no eran nada sin ella. Les hablé de la belleza de ser completamente responsable de las propias acciones, de creer en uno mismo y en la comunidad con firmeza, de hacer cualquier cosa para preservar, proteger y extender esos conceptos, enfatizando cómo todo esto mejoraría el aprendizaje y los logros obtenidos. Les recordé el sufrimiento de aquellas clases en las que los alumnos estaban enfrentados, donde no había progreso, donde nunca se lograba nada y faltaba apoyo mutuo. Llegando a este punto, los alumnos comenzaron a dar testimonios espontáneos del estilo: estoy aprendiendo más que nunca. ¿Por qué no enseña usted así siempre? Me quedé sorprendido, y más aún al ver que habían completado sus complejos deberes sobre la vida alemana. El rendimiento mejoraba y parecían querer más. Supuse que los alumnos harían cualquier cosa que les mandase y decidí probar. Para permitirles experimentar la acción directa, les di a cada uno de ellos una tarea verbal. Es tu tarea diseñar un estandarte de la tercera ola. Tú debes impedir a cualquiera que no sea miembro entrar a la clase. Tú debes recordar el nombre de todos. Tú debes repartir panfletos y tú convencer a otros. Y cosas así. Y para concluir la sesión, creé una simple ceremonia de iniciación de nuevos miembros, que debían ser introducidos por miembros existentes quienes debían conocer las reglas y jurar obediencia. La idea desató el furor. Al final del día había 200 nuevos miembros y hasta el director de la escuela me hizo el saludo. Nuestro emblema estaba hasta en la biblioteca. En ese momento me sentí solo y asustado, sobre todo porque comencé a recibir denuncias de comportamientos que no se ajustaban a lo requerido. Como que había gente que no saludaba y gente que hacía críticas, y lo que indicaba que mucha gente había asumido el papel de vigilantes. Con semejante avalancha de chivatos parecía poder justificarse una conspiración legítima. 3 chicas, de las más inteligentes de la clase, habían contado la situación en su casa. Hasta ese momento, estas chicas habían disfrutado de una seguridad en sí mismas y de un liderazgo en la escuela. Yo sentía curiosidad por saber cómo reaccionarían a la transformación igualitaria de la clase, ya que las recompensas a las que estaban acostumbradas no tenían lugar dentro del experimento. No había sitio para las respuestas y preguntas inteligentes. Con esa atmósfera marcial estaban como atontadas y se resistían a entrar. No obstante, al contarle a los padres la idea del experimento, se desataron toda una serie de eventos. El rabino de una de las chicas llamó para quejarse. Yo le contesté que simplemente estábamos estudiando la personalidad alemana, a lo que le pareció estupendo y me dijo que él mismo tranquilizaría a los padres. Esto me recordó a otras situaciones a lo largo de la historia en la que sacerdotes han tolerado situaciones intolerables, ignorando la represión y la violencia. Ni siquiera montó en cólera, sino que pasó a ser parte del experimento. La seducción de la disciplina nazi. A estas alturas, la diferencia entre el experimento y la conducta dirigida era indistinguible. Muchos eran ya miembros reales de la tercera ola. Exigían un comportamiento intachable en otros. Me recuerdo sobre todo de Robert, un chaval grande para su edad y no muy dotado para los estudios y poco popular. Siempre comía solo. La tercera ola, sin embargo, le dio un lugar en la escuela. Al menos él se sentía igual a los demás. Podía ser parte de algo que tenía sentido. Ese fue el día que me dijo que quería ser mi guardaespaldas. No fui capaz de decirle que no. Fuerza a través del orgullo. El jueves comencé a intentar desmontar el experimento. Me encontraba exhausto y preocupado. El movimiento se había convertido en el centro de sus vidas. Muchos habían cruzado una línea peligrosa. Yo mismo actuaba inconscientemente como un dictador.
Aunque era benevolente, cuanto más tiempo pasaba en el papel, más olvidaba la motivación racional primera del experimento. Cada vez me ajustaba más al papel. Me preguntaba si eso es normal en la gente. Se nos da un papel y amoldamos nuestra vida a él. Pronto nos convertimos en el rol y ese rol es lo que la gente espera de nosotros. Y es que es lo que yo siempre le he dicho, señora. Eso es lo que yo siempre le he dicho, señor. Usted no haga las cosas porque lo tiene que hacer. Usted nunca haga las cosas porque cree que es lo que todos esperan de usted. Porque si usted hace eso, usted simplemente es un borreguito más. Es una ficha más en un circuito de dominó que los altos mandos, que las altas masas esperan golpear con sus deditos y ver caer pieza por pieza. Ante el dilema de seguir o parar, me di cuenta que ambas opciones eran muy complicadas. Si lo detenía, muchos alumnos se quedarían sin punto de referencia y además habían mostrado ante los demás un comportamiento radical difícil de ajustar. Sería muy triste para gente como Robert decirles que todo había sido solamente un juego. Los alumnos más brillantes se burlarían de ellos por participar tan serios en esto. Eso no lo podía permitir. Pero la opción 2 tampoco era planteable, ya que estaba descontrolándose. El miércoles por la noche alguien había entrado en clase y lo había destrozado todo. Luego supe que había sido el padre de uno de los alumnos, que había estado prisionero en un campo alemán. Me contó muchas cosas sobre amigos suyos que habían muerto en Alemania. Pasé horas hablando con él y me empecé a preocupar más por lo que podía pasar en la escuela y cómo todo esto podía afectar a los demás profesores y alumnos. Ante esta situación, intenté una vieja estrategia: intentar algo inesperado. Para el jueves ya eran más de 80 alumnos en clase. La calma y el silencio de tanta gente esperando mis palabras me permitió hablarles de forma deliberada. El orgullo es algo más que en pancartas o saludos. Es saber que eres el mejor. Es algo que nadie te puede quitar. Y así, de repente, cambié la voz y susurrando les anuncié la razón real de la tercera ola. No se trata solamente de un experimento o una actividad en clase. Se trata de un programa nacional para encontrar alumnos dispuestos a la lucha política. Por todo el país, profesores como yo hemos estado entrenando a brigadas juveniles para hacer una sociedad mejor a través de la disciplina, la comunidad, el orgullo y la acción. Y todos ustedes son un grupo seleccionado para tal cambio. Podemos cambiar el destino de este país. Luego, les anuncié que el viernes habría una manifestación solamente para miembros en la que un candidato a presidente anunciaría el programa a nivel nacional y estaría la prensa. Nadie dijo nada. Todos se mostraron entusiasmados. Fuerza a través del entendimiento. El viernes, el día final del ejercicio, pasé toda la mañana preparando el auditorio para la manifestación. A las 11:30 empezaron a llegar alumnos impacientes. A las 12 en punto cerré las puertas. Tenía varios amigos que la hacían a veces de reporteros, sacando fotos y demás. Había más de 200 alumnos de todo tipo, los populares, los deportistas, los solitarios. Sin embargo, todos parecían una fuerza unificada. Había una gran atmósfera de tensión y anticipación. Antes de la conferencia de prensa nacional, quiero demostrar la fuerza de nuestro entrenamiento. A continuación, di el saludo y 200 personas me respondieron. Repetí el gesto varias veces y cada vez la respuesta era mayor. Era la última vez que les pedía recitar nuestro mantra. 200 voces respondieron con fuerza brutal, fuerza a través de la disciplina. A las 12:05 apagué las luces. El aire parecía seco, costaba respirar y aún más hablar. Puse la televisión. Robert estaba a mi lado, mi guardaespaldas. Le dije que prestara atención los siguientes minutos. Con la sala a oscuras y la única luz de la televisión en blanco, sin mostrar nada, se produjo un combate mental entre esta y la atención de los estudiantes. Y la televisión ganó. El patrón de conducta de la gente no cambió. Era como un trance. La televisión no mostraba nada, solo una pantalla en blanco, pero aún así todos esperaban ver algo, algún tipo de programa. Finalmente, a pesar del empeño, comenzó a surgir la ansiedad y posteriormente la frustración, hasta que alguien se levantó y gritó: «No hay ningún líder, ¿verdad?». Todos se volvieron sorprendidos, primero mirando hacia el estudiante que había hecho la pregunta y luego hacia la televisión, con caras y miradas de incredulidad.
En la confusión de los momentos siguientes, me dirigí lentamente a la televisión y la apagué. Era como si volviera el aire a la sala. Todos permanecían callados, pero por primera vez pude notar a la gente relajarse. Me esperaba una avalancha de preguntas, pero lo único que había era un gran silencio. Comencé a hablar. Mi público estaba totalmente atento. Escuchad con atención. Tengo algo importante que deciros. No hay ningún líder, no hay ningún movimiento nacional llamado la Tercera Ola. Habéis sido usados, manipulados, no sois mejores que los nazis alemanes que habéis estudiado. Pensaban que eran los elegidos, que eran mejores que los que no están en esta sala, habiendo cambiado vuestra libertad por la comodidad de la disciplina y la superioridad. Habéis aceptado la voluntad del grupo por encima de vuestras convicciones y sobre todo habéis creído que podía salirlos cuando quisieran. ¿Hasta dónde podéis haber llegado? Déjenme que se los enseñe. Encendí el proyector. Ante nuestros ojos la historia del Tercer Reich. La marcha de la raza superior, los judíos retenidos y transportados en trenes, el horror de los campos de concentración, posteriormente los juicios en Nuremberg, las alegaciones de ignorancias de «yo solo hacía mi trabajo». La proyección se detuvo en un fotograma que decía «todos deben aceptar su culpa, nadie puede alegar que no tomó parte de una forma u otra». La sala quedó a oscuras. Me sentía enfermo y asqueado. Nadie se movía. Era como si todo el mundo quisiera diseccionar en ese momento. Como si hubieran despertado de un sueño y quisieran saber qué había ocurrido realmente. Esperé varios minutos a que todo el mundo se recuperara. Esperé varios minutos a que todo el mundo se recuperara un poco. Poco a poco comenzaron las preguntas. Todos apuntaban a situaciones imaginarias y buscaban descubrir el significado de lo ocurrido. Con lo que ha ocurrido durante esta semana, hemos podido ver lo que se suponía vivir en la Alemania nazi. Hemos aprendido a crear un entorno social disciplinado, jurar fidelidad a esa sociedad especial y sustituir la razón por las reglas. Habríamos sido buenos alemanes y nos habríamos puesto el uniforme, listos para traicionar amigos y vecinos. Ahora sabemos lo que es optar por la solución rápida y quemar las ideas, sentirse fuerte y superior. Conocemos también el miedo a ser excluido, a quedarse fuera, pero también el sentimiento de control y el placer de hacerlo correctamente social. Hemos visto que el fascismo no es algo que otra gente hace. No, ha estado aquí, en esta sala, en nuestras conductas y formas de vivir. Esta es la lección final. La lección final es quizás la más importante y responde a la pregunta que comenzó este experimento. ¿Recordarán la pregunta? La cuestión era la sorpresa en el pueblo alemán ante todo lo ocurrido, alegando ignorancia y desconocimiento. ¿Cómo el ciudadano alemán, el trabajador de la calle, pudo al final del Tercer Reich alegar ignorancia? ¿Qué causa que la gente borre su propia historia? Ahora tenéis la oportunidad de responder a nosotros mismos esa pregunta. Si el experimento ha tenido éxito de verdad, ninguno de nosotros admitirá haber estado aquí. Al igual que los propios alemanes, tendrán problemas para admitir haber llegado aquí. No querrán que sus familias y amigos sepan que estuvieron dispuestos a ceder la voluntad de individualidad a líderes invisibles. No admitirán haber sido manipulados, haber aceptado la tercera ola como una forma de vida y haber formado parte de esta locura. Lo guardarán como un secreto. Saqué la película de las 3 cámaras que había en la sala y expulsé la luz del celuloide. Todo se había acabado. La tercera ola había llegado a su fin. Algunos como Robert lloraban. La mayoría simplemente fue levantándose lentamente y abandonó la sala. Durante una semana de aquel año habíamos compartido la vida plenamente. Tal y como predije, aquella experiencia se convirtió en un secreto. En los 4 años que estuve enseñando en el Instituto Cooperville, nadie admitió haber sido parte de la tercera ola o haber estado en el auditorio ese último día. Era algo que todos queríamos olvidar. Y esta fue la tercera ola, señora. ¿Qué es lo que usted piensa de este experimento social? Porque además déjeme decirle que esto es algo que pasa todos los días. Esto es algo que es una práctica común de nuestros gobernantes y de todos esos empresarios y marcas que nos manipulan. Porque ellos saben y están conscientes de la manera de manipularnos. Y la mejor manera que yo tengo esta noche de abrirle los ojos para que se dé cuenta cómo las grandes marcas nos manipulan. Piensa en este ejemplo como el efecto iPhone. Antes de los iPhone, diversas marcas, diversas
diversos equipos eran los que predominaban según las necesidades de cada persona. Había gente que optaba por Motorola, por su gran sistema operativo, o gente que prefería la marca Sony Ericsson por su gran sonido, y así podría seguir recitando marcas. Pero la llegada del iPhone eclipsó a todas estas marcas, haciendo que este celular fuera cada vez más querido y requerido por los jóvenes, para tratar de formar parte de un algo. Y se escuche lo que le digo, señora, señor. Como le he dicho antes, solo usted imagine, usted recuerde cuántas veces usted renunció a un sueño, renunció a una persona, renunció a un trabajo, renunció a algo que usted quería, que usted anhelaba y por lo que seguramente usted se había esforzado. Y usted solo renunció y única y exclusivamente porque otras personas le dijeron que lo hiciera. No era lo que usted quería, no era lo que usted en verdad quería, pero aún así usted dimitió. ¿Sabe por qué? Porque le pesó más la aceptación social, le pesó más lo que pensarán de usted que lo que usted piensa de sí mismo. Y es que, señora o señor, también dése cuenta cuántas veces nosotros mismos afectamos la vida de otras personas sin darnos cuenta. Cuántas veces nosotros, con nuestra opinión o con nuestra verdad, afectamos a la gente, intruscamos sus sueños y esperanzas, solo porque nosotros tenemos miedos, porque no estamos limitados y no vemos una visión que ellos ven, no lo comprendemos. Y si quisiéramos llevar este caso a un caso más extremo, a un caso más allá de lo que podría pasar, de hasta dónde podríamos llegar, les quiero recordar, quiero traer a su memoria esta gran película de nombre The Truman Show, estelarizada por Jim Carrey. Misma película que da nombre a un síndrome psicológico donde uno cree que vive en una simulación. Y es que cada vez hay más gente que no entiende, que no ve solo cómo la realidad puede ser así, tan absurda, tan dura, cuando en verdad es que la vida debería ser fácil, debería ser de alegría. Y es que en la película de The Truman Show, el personaje de Jim Carrey, Truman, vive una mentira, ya que es parte de un reality show que lo ha seguido desde su concepción. Y él es el único que no se ve involucrado en esta artimaña de una vida llena de actores, una vida programada, una vida para consumismo. Como yo le he dicho, señora, piénselo, esta es una película, esta es la ficción, pero la ficción se vuelve realidad. ¿Cuántas veces hemos visto cosas en películas de ficción que años después se vuelven realidad? Usted cree que tal vez estamos muy lejos de eso, pero ya el internet, ya las redes sociales cada vez nos acercan más a eso, nos acercan más a estar pendientes de personas, de otras personas, en vez de estar pendientes de nosotros mismos, en vez de ver por nuestros sueños, alabamos a otros y seres iluminados. Entonces no estamos lejos, como nos enseñó el maestro. No estamos lejos de caer en ese pensamiento. No estamos lejos de caer en esas sectas, porque nosotros nos hemos vuelto gente que idolatra a otras figuras. Y con esta idea doy fin al tema de la noche. Y antes de despedir esta emisión, quería agradecerle por estar aquí, por estar escuchando, recordarle que por favor comparta con sus amigos, con sus seres queridos, para que esta información llegue a más gente, para que más personas conozcan experimentos como la tercera ola, o más temas que tocamos en este podcast, su podcast, Próximo Retorno, el mejor podcast, claro que sí. Y yo le deseo entonces, señor, señora, que pase bonita noche, que pase bonita semana. Y nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Bye. Walk with the Glock on the fuck or a bar. Boy, out with his every place talking. I think when I walk around.